Hola, hola, feliz día muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Geografía Económica. Hoy vamos a seguir conversando sobre el sector primario, sobre la agricultura venezolana. Vamos ya a nuestra segunda clase. Nosotros ya en la primera clase tuvimos la oportunidad un poco de analizar cuáles eran esos factores que limitantes digamos, al crecimiento de la agricultura venezolana, ¿verdad? Estuvimos evaluando varios factores. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer un poco es, ya teniendo ese panorama de esas limitantes que afectan a la agricultura venezolana, lo que vamos a analizar ahora es cuáles son esas fortalezas y esas oportunidades y qué se debería hacer para que el campo venezolano tenga un mejor rendimiento. Al menos esta es una visión. Seguramente no es la única visión. Harán falta seguir sumando visiones para poder concretar una agricultura que pueda garantizar una alimentación adecuada para toda la población venezolana y además que esa agricultura sea rentable y se generen condiciones de sostenibilidad, eh, que tenga la oportunidad de cuidar el ambiente y además sea rentable económicamente para aquellos campesinos y campesinas que dedican su vida a esto. Así que por ello vamos a analizar las fortalezas, las oportunidades y qué estrategia deberíamos aplicar para poder mejorar la situación del campo venezolano. Es importante que nosotros tengamos presente, ¿no?, que mucha de la situación del campo venezolano se debe a una mala gestión de políticas públicas, pero también se debe y fundamentalmente a que nuestra economía, y es importante que lo tengamos siempre presente, es una economía rentista que por lo tanto le dio poca importancia al campo, y esa poca importancia que se le va al campo durante más de 100 años se ve hoy, el día de hoy con creces, cuando no tenemos la posibilidad de producir todos los alimentos que consumimos y estamos subidos quizás una de las profundas crisis alimentarias más importantes de la historia de Venezuela. Es por eso que el tema del campo, el tema de la agricultura es tan importante en este momento histórico y lo seguirá siendo, aunque cuando en algún momento logremos salir de la situación en que estamos, la agricultura seguirá siendo un factor importante. ¿Por qué? Porque es la base fundamental que nos permite comer. Nosotros no podemos ser un país importador de comida. Es decir, eso es poco estratégico, además para una nación, que la mayoría de sus alimentos, por lo menos una buena parte de ellos, provenga de las importaciones, es decir, provenga de otras latitudes. Hay que tener por lo menos un mínimo de condiciones que el sistema agrícola nacional pueda garantizar a la mayoría de los venezolanos y venezolanas capacidad alimentaria de buena calidad. Entonces nosotros ya teniendo este panorama, vamos a pasar a ver cuáles son las fortalezas que el campo venezolano tiene. Y la primera de esas fortalezas son los recursos naturales. Es decir, cuando nosotros estamos hablando que tenemos recursos naturales, que tenemos tierras con suficiente capacidad de cultivo. Se dice que más o menos tenemos como 9 millones de hectáreas para poder sembrar y actualmente sembramos aproximadamente 3. Es decir, tenemos casi las 2/3 partes de la tierra cultivable sin cultivar. Eso es importante tenerlo como panorama porque tenemos dónde sembrar. ¿Ok? Hay tierra para hacerlo, y además hay tierra de buena calidad para hacerlo. Sin duda no toda la tierra tiene las mismas condiciones y no toda necesita bajos niveles de inversión, pero hay una buena porción de esas hectáreas que necesitan bajos niveles de inversión y están las condiciones dadas para poder realizar una actividad agrícola y que esa actividad agrícola sea efectiva. Luego tenemos la organización de los productores. Cuando nosotros estamos hablando de organización de los productores, nos estamos refiriendo a que hay cámaras, es decir, hay organizaciones de productores por sectores agrícolas, este, tanto los altos productores como, digamos, lo del más alto rango, los que tienen mayor grado de capital, como los que tienen menor grado de capital, están organizados. Y eso es una fortaleza. ¿Por qué es una fortaleza? Porque entonces conocen cuáles son las debilidades y cuáles son las oportunidades del campo venezolano y qué es lo que se tiene que hacer. Es decir, tampoco estamos partiendo desde cero. Si bien el campo venezolano tiene muchas debilidades, tampoco está en la nada, ¿no? Ahí ya hay unas cosas que se han avanzado, hay una gente dedicada a eso, hay unos campesinos y campesinas que diariamente están en el mundo porque labran la tierra, porque cultivan, pequeños, medianos y hasta los grandes, y por lo tanto esas experiencias son fundamentales para poder seguir impulsando el desarrollo agrícola en el país. Luego tenemos el desarrollo de la agroindustria. Cuando nos estamos refiriendo a la agroindustria, nos estamos refiriendo, bueno, por ejemplo, a los productos procesados. Cuando nosotros nos estamos tomando un jugo de naranja,
de estos de cartón, de medio litro, de un litro, ¿verdad? Eso proviene de una fruta, no todo es sintético, proviene de una fruta, y muchos de esos jugos que nos consumimos, bueno, hay una gran parte que son importados, por ahí otras que son producto nacional. Y obviamente la pulpa se necesita para algo. Tú tienes que sacar de algún lado la pulpa. Entonces, bueno, se la piden los productores que producen frutos, ¿verdad? Producen frutas. Y eso es importante porque en Venezuela ya se ha dado y hay una experiencia de organización vertical en la agroindustria. Es decir, hay unos que, por ejemplo, hay unos que producen maíz y ese maíz luego una planta procesadora. Esa planta procesadora convierte el maíz en harina de maíz precocido luego para la venta. Es decir, hay una organización vertical que es fundamental para mantener la agroindustria. Y luego tenemos sistemas productivos importantes, ¿verdad? Este, una cosa que se me ha olvidado decir como de la agroindustria es que, digamos, no ha tenido mayor impulso porque debido a que gran parte de los productos agroindustriales son importados, la agroindustria se ha visto bastante mermada. Pero pese a eso sigue siendo, digamos, una fortaleza. Tenemos algo de agroindustria, es decir, hay algo para poder impulsar y hay unos modelos también para ver, ¿no? No estamos en cero tampoco en esto. Estas son las fortalezas. Cuando nos referimos a fortalezas son los elementos que tiene Venezuela hoy, que tiene el campo venezolano para poder dar. Ahora, vamos a conversar ahora sobre las oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? Bueno, lo que está ahí. Lo que está ahí, lo que está presente en lo que está ahí, lo que está presente en el mercado, que nosotros podemos aprovechar para poder impulsar nuestro sistema agrícola nacional. Estas oportunidades son, primero, el mercado externo. Hay posibilidades de vender productos agrícolas de buena calidad producidos en Venezuela en el mercado externo. Es decir, podemos exportar elementos agrícolas, no todos, y seguramente tampoco van a ser una gran cantidad, no van a ser unas cosas masivas y masivas, pero sí podemos ir recuperando mercados, es decir, quién nos compra, porque también para vender afuera, bueno, alguien te tiene que comprar, y cuando hay productos que son competitivos, tú tienes que también que dar la pelea, y si tenemos ya unos mercados donde hemos vendido, lo que tenemos que hacer es asegurar ese mercado con un buen producto, puede ser con café, con frutos, con soya, etcétera, ¿no? Esa es una oportunidad. Otros rubros alternativos, o sea, podemos sembrar o podemos seguir sembrando, que ya se está impulsando. Además, entiendo que creo que alrededor del país, en el occidente del país, hay unos 30 al menos productores de soya, como la soya, el sorgo, el trigo y el pasto. Digo el trigo en menor medida, pero se puede hacer cuando hay condiciones climáticas. Es decir, podemos producir más trigo de lo que producimos. Si bien la mayoría del trigo que nosotros consumimos es importado por nuestras condiciones climáticas, podemos, bueno, importar un poco menos, ¿no? El reimpulso de rubros tropicales, podemos sembrar frutas, la caña de azúcar, etcétera, que son fundamentales para el rubro, perdón, para la actividad agrícola. Se estima que entre el 2017 y 2008 se producieron unas 3.5 hectáreas, 3.5 millones de hectáreas perdón, 3.5 millones de toneladas de caña de azúcar. Es decir, podemos llegar nuevamente a ese nivel porque lo hemos logrado antes. Y lo otro son nuevas tecnologías, es decir, hay una oportunidad de nuevas tecnologías. De hecho, en Venezuela, en parte del campo, se aplica esa nueva tecnología, no masivamente ni con tanta difusión, pero se aplica como el material genético, los desarrollos tecnológicos que están en el mundo, nuevas formas de nivelación del piso, del suelo, perdón, y que incluso a veces somos pioneros en América Latina. Pero bueno, para que eso funcione tiene que estar en todo el campo venezolano, no solo puede estar en una que otra hacienda, en otro hato, perdón, sino tiene que estar distribuido en todo el campo venezolano y además hay que brindar el acceso a los campesinos, que son los que tienen menor capacidad de acceso tecnológico porque son los que tienen menores recursos. Ahora, ya nosotros sabemos entonces que hay fortalezas y oportunidades. Tenemos fortalezas y en el mercado hay oportunidades que podemos nosotros aprovechar para impulsar nuestro modelo este, económico, ¿verdad? Lo relacionado a la agricultura sobre todo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? Está uno. Mejorar la distribución de la tierra. ¿Qué es eso? En Venezuela, como ustedes saben, también hay gran concentración de tierra. Y el Estado venezolano desde hace mucho tiempo no ha hecho nada con esa gran concentración de tierra que muchos a veces la producen. Entonces lo que se ha hecho en gran medida ha habido una especie como de de poca regulación y esa poca regulación en la tenencia de la tierra ha hecho que unos tengan mucho y unos tengan poco y a veces ha hecho que también como lugares productivos los propietarios de esos lugares productivos sean como despojados de esa tierra y luego esa tierra se queda sin producir. Es decir, nosotros hemos visto que la distribución de la tierra, la tenencia de la tierra es un elemento importante en Venezuela. Muchos de los campesinos que producen no tienen tierra, y el Estado, como ha intervenido mucho en estas dinámicas, lo que ha hecho es más bien disminuir la capacidad agrícola
porque la gente que quiere producir no tiene dónde producir, la gente que producía antes tampoco produce porque ya no tiene tierra. Entonces estamos en unas condiciones graves que hay que regular. Luego tenemos una política de formación de precios. Es decir, no es posible tampoco abordar la agricultura cuando no es posible costear los costos de producción. Es decir, no es posible que yo siembre un kilo de cambur y un kilo de cambur a mí me cueste sembrarlo 500.000 bolívares y yo tenga un conjunto de regulaciones que me obliga a venderlo a 400.000 bolívares. O se lo tengo que vender productos que no hay vialidad agrícola, el del transporte se lo tengo que vender a 50.000 bolívares, perdón, se lo tengo que vender, si me cuesta producirlo 500.000, yo lo quiero vender en 800.000 y este, lo quiero vender a 800.000 para tener ganancias, pero a veces el que tiene el transporte o el que media, ¿verdad? Lo quiere comprar a muy bajo precio, es decir, se lo quiere comprar en 500.000, es decir, al precio de producción donde hay un margen de ganancia poquísima. Entonces, entre esto, tenemos que el Estado, junto con todos los factores, tiene que diseñar una política de formación de precios que sea lo más justo posible. Luego tenemos la creación de un Consejo Nacional de Exportaciones. ¿Para qué la formación de un Consejo Nacional de Exportaciones? Porque necesita ahí que estén los agroindustriales, los campesinos, el Estado venezolano y decidir qué es lo que podemos exportar este año o qué es lo que vamos a exportar, porque a veces no se puede exportar todo, porque hay que garantizar, digamos, que la gente en el país coma, pero hay cosas que sí se pueden exportar. Y esas cosas que se pueden exportar además pueden ayudar a impulsar los rubros que se necesitan en Venezuela, es decir, porque se obtienen divisas. Si el Estado ya no tiene divisas, los particulares tienen que hacerse la visa, se lo tienen que hacer de alguna manera. Por ejemplo, cuando comenzó todo esto que estamos viviendo ahí en Venezuela, se prohibió la exportación agrícola para garantizar la seguridad alimentaria en Venezuela, pero realmente lo que hizo esa prohibición de exportación agrícola fue que los particulares tuviesen menos oportunidades de la obtención de divisas para potenciar sus actividades agrícolas. Y eso lo que hizo fue, digamos, en buena medida como desmejorar la capacidad agrícola venezolana. Luego tenemos, es importante la creación el acceso, que es que está aquí, el acceso a créditos internacionales. ¿Qué estamos diciendo con eso? Bueno, para impulsar todas las actividades que se quiere impulsar dentro del campo venezolano o para seguir estimulando la agricultura en Venezuela se necesita dinero y por lo tanto necesitan acceder al mercado internacional y eso se hace también en buena medida con mediación del Estado. Hay que comprar mejor maquinaria y equipo. Yo creo que ya lo decía, que es una de las habilidades venezolanas. Bueno, hay que comprar maquinaria y equipo. Hay que tener caucho, hay que tener batería, hay que tener tractores, hay que tener sistemas de riego. Es decir, es importante tener unas buenas maquinarias para tener una buena producción agrícola. Igual que hay que seguir estimulando la fabricación de agroquímicos, que en muchas oportunidades no se producía el agroquímico, no se le vendía a los campesinos porque no había saco donde meter el agroquímico. ¿Por qué? Porque las industrias que lo hacían, o lo que hacían el polietileno, que es una industria química del Estado, estaba en bancarrota. La creación de un Consejo de Seguridad Estatal, es decir, nosotros sabemos que la actividad agrícola también tiene unos riesgos y son los riesgos de que, bueno, hay una delincuencia organizada dentro de las provincias, de las regiones venezolanas que muchas veces impiden, se roban los ganados, secuestran a la familia, roban el ganado, se roban 50, 60, 100, 200 cabezas de ganado, te roban la cosecha. Y para eso hay que actuar y hay que actuar, digamos, las instituciones del Estado que tienen esta responsabilidad, como los jefes militares, los jefes policiales, la fiscalía, junto con los campesinos y productores, tienen que actuar y tienen que organizarse en un Consejo de Estado para la Seguridad Agroalimentaria. Y por último, mejorar las vías internas. No es posible tampoco que yo produzca 3 o 4 toneladas de un rubro como el de tomate o café, etcétera, y luego no pueda trasladarlo, sea muy difícil trasladarlo. ¿Por qué? Porque no tengo vialidad agrícola, porque la vía es de tierra y cuando llueve se inunde, no pasa el vehículo y pierdo la cosecha o pierdo dinero y por lo tanto el producto sale mucho más costoso porque hay menos producto. Entonces hay que tomar en cuenta estos elementos, muchachos, que estamos hablando el día de hoy para poder potenciar el campo venezolano. Así que los dejo con esto para vernos luego en nuestros debates para seguir conversando y profundizando este tema. Un fuerte abrazo para todos.